Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que usted tiene para señalar que usted debe ser la titular en el Consejo? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista y un saludo a todos quienes escuchan esta prestigiosa radio. El Consejo de la Judicatura tiene un ordenamiento jurídico específico que es el Código Orgánico de la Función Judicial. Y en este código se establece como norma precisa y especial para el funcionamiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, que cuando los vocales se ausentan o tienen impedimento de asistir, sea su alterno quien los sustituya. Así dice la norma, el artículo 258 de este código. Pero no solo eso, también tiene otras normas en donde, por ejemplo, se establece la prohibición de no asistir a laborar por parte de un servidor judicial. El señor Javier Muñoz es un servidor judicial. Y también hay una norma en donde se señala que en caso de abandonar el cargo por más de 3 días tiene que ser destituido. Esas son normas que rigen a la función judicial y a todos los servidores, y esta específica al Pleno, pero eso no obsta las otras que son para los servidores, porque todos quienes formamos parte del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía, de la Defensoría Pública y de las unidades judiciales, estamos comprendidos dentro de la denominación servidor judicial. Por lo tanto, normativa existe. Lo que no ha habido es voluntad política, y es una voluntad política que cambió, porque a mí el doctor Álvaro Román, como presidente encargado que está ejerciendo hasta que se designe el nuevo presidente, me convocó desde el primer día laborable de este año hasta el 11 de enero. Yo estuve actuando. Y luego de eso tomaron la decisión, en acuerdo entre Álvaro Román, Fausto Murillo y Yolanda Yupangui, de dejar de convocarme. Ni siquiera, porque también ellos dicen... ¿Y por qué razones dejaron de convocar? Bueno, las conclusiones que yo he sacado es porque en esos días yo propuse que había que trabajar por una nueva justicia. El sistema judicial está colapsado, el sistema judicial es parte de la crítica nacional y del descontento y desazón nacional por todos los hechos que se han conocido. Vea usted el caso Metástasis, es algo que ha develado algo que ya sucedía y que se sabía, ¿no? Hay jueces fiscales relacionados con bandas del narcotráfico, relacionados con situaciones que no son las que deberían regir dentro de la función judicial, sino más bien que son malas prácticas, por lo cual deberían ser excluidos. Entonces, cuando yo actué, planteé una agenda para que se haga la evaluación, porque la evaluación es norma constitucional primero, luego es norma legal, e incluso el presidente de la República planteó entre los temas de su consulta popular que se haga la evaluación a los operadores de justicia. La Corte Constitucional le dijo que no era necesario hacer la consulta porque consta en la Constitución y la ley. Por lo tanto, la evaluación es el medio a través del cual el Consejo de la Judicatura tiene que reconocer y premiar a los buenos funcionarios con promoción, con reclasificación, pero también tiene, la evaluación también le sirve para excluir a aquellos que han incurrido en faltas, a aquellos que no cumplen ni los parámetros de probidad o los parámetros de eficiencia y calidad que tiene que tener un servidor judicial. Y ante estos planteamientos, ¿qué le dijeron los otros 3 vocales? Bueno, inicialmente tanto el presidente como los vocales estaban totalmente de acuerdo en que yo actúe, y después de hacer estas precisiones o estas peticiones que fueron más bien en reuniones de trabajo, en las sesiones, porque yo también planteé que había que transformar el sistema de control disciplinario, que a mi manera de ver es ineficiente y que no le da respuestas a la función judicial como debería ser. La decisión que tomaron es dejarme de convocar. Y entonces yo me enteré Pero de que usted no ha recibido ninguna comunicación. Ninguna comunicación. Incluso yo puse un reclamo que me han contestado de manera parcial,
y también pusieron las organizaciones de mujeres reclamos y lo que han contestado es que han remitido una consulta a la Procuraduría General del Estado. De la consulta que yo conozco que envió el Consejo de la Judicatura a la Procuraduría, es una consulta mañosa, ¿no? Es una consulta que busca que el procurador les dé la razón en su despropósito de seguir convocando y pagando salario a Javier Muñoz, porque le preguntan al procurador y le dicen, afirman primero, ¿no? Dicen, Javier Muñoz está ausente, pero lo justifican con la prisión preventiva. Dado que Javier Muñoz tiene prisión preventiva y no está, está imposibilitado de asistir al Consejo de la Judicatura, señor procurador, díganos si es que le podemos dejar de pagar sueldo, pero ellos en ningún momento están diciendo si es que tienen que convocarle a la alterna, como dice la ley. No, lo que pretenden es seguirle convocando a través de esa consulta a Javier Muñoz, que está detenido, que está con prisión preventiva, y desconociendo la norma, lo que pretenden es liberarse de esta presión que tienen de todo el país, que les dice cómo es posible que a un privado de libertad y que no trabaja, le sigan pagando salario, porque le siguen pagando Que ya es un salario, hecho ¿no? que sorprende a toda la nación, ¿no? Claro, es un tema que es incomprensible totalmente. Mire, el Ecuador necesita otro tipo de acciones en la función pública. No es una vergüenza que alguien como Álvaro Román, que es docente, que ha trabajado en el litigio, que ha sido defensor de diferentes causas, ahora con 5 minutos de poder se transforme e inmediatamente se ponga en el bando del señor Fausto Murillo, que ya sabemos lo que ha implicado su presencia en la función judicial. Fausto Murillo se tomó la presidencia del Consejo de la Judicatura, quitándole ese derecho o lo que correspondía, porque más allá de hablar de derechos, es lo que corresponde para el manejo institucional y para la respuesta en términos del funcionamiento democrático, de cómo tienen que actuar quienes están a la cabeza de estas instituciones. Fausto Murillo, en el año 2022, se toma la presidencia sin corresponderle en contra de la Constitución y en contra de la ley, al punto que la Corte Constitucional saca una sentencia y dice que él violentó el principio de seguridad jurídica. Fíjese lo que le dijo, la seguridad jurídica es el actuar sobre la base de normas predeterminadas y ciertas que le den certezas a la gente de cómo tiene que funcionar las instituciones. Y el señor Fausto Murillo violentó ese principio y lo dice la Corte Constitucional. Y Hoy por eso es correcto que lo estén juzgando ahora en la Asamblea Nacional. Hagamos una digresión en ese sentido. Sí, él está procesado. Una de las causales del juicio político es esto, y a mí me parece eso. Y los audios en donde, fíjese lo que es, ¿no? Es que el Ecuador ya ha resistido tanto que a veces ya pierde hasta el sentido de admiración. Quien dirige el Consejo de la Judicatura, quien conduce la función judicial, porque el Consejo de la Judicatura, según nuestra Constitución, es el órgano de vigilancia, control y que tiene que garantizar la transparencia en la función judicial. ¿Cómo hace eso? Primero teniendo una buena actuación como vocal, pues, ¿no? Y si como vocal nosotros estamos mirando, el juicio político trata de esto, ¿no? De los audios en donde vocales del Consejo de la Judicatura estaban reunidos con jueces para pedirles que voten, que saquen unas sentencias de tal o cual manera para favorecer a alguien, permitiendo la interferencia política de la función judicial. Vea, eso es suficiente. No necesita prueba alguna. Es gente que tiene que estar fuera. Y Fausto Murillo no aparece en los audios porque estaba de vacaciones, pero en cambio sí movió todo el aparataje porque era presidente para impedir, por ejemplo, para que haya una fluida intervención del Consejo de la Judicatura en la investigación de estos casos. Nunca hizo un proceso disciplinario en contra de quienes no prestaban las facilidades para que se haga la investigación. Él pone al Consejo de la Judicatura y al área jurídica a disposición de las dos personas que tenían que defenderse como personas individuales, singulares, no como institución, porque este es un tema que no tiene por qué defender la institución y sin embargo allí intervienen los abogados del Consejo de la Judicatura en este caso. Entonces,
Allí también tienen el caso audios del señor Fausto Murillo mucho que ver y eso está en la Asamblea, además de esta toma de la presidencia sin corresponderle con sentencia de la Corte Constitucional y otros cargos que le han puesto y uno de los incumplimientos de funciones más graves de ellos, porque han estado 5 años con mayoría. La mayoría siempre fue Fausto Murillo, Juan José Murillo y Maribel Barreno. Los dos últimos procesados penalmente actualmente por el caso Vocales y el primero procesado con Juan José Murillo en la Asamblea Nacional por juicio político. Ellos siempre tuvieron una mayoría, no hicieron evaluación. Control disciplinario es una pérdida de tiempo en el Consejo de la Judicatura. Nunca hicieron los concursos. En el Consejo de la Judicatura en este momento no se tiene banco de elegibles para jueces de primer nivel. Por lo tanto, si un juez se jubila, renuncia, se le destituye, el Consejo no tiene con quién reemplazarlo. No hay jueces para cortes provinciales. Pero sí, para la Corte Nacional de Justicia, al menos de lo que me han hecho conocer a mí, allí sí están planteándose como que fuera un botín, ¿no? Detrás de eso, hasta ofreciendo, dice la gente, yo no lo puedo sino llegar hasta allá, que la Corte Nacional de Justicia es el espacio en donde quieren avanzar rápidamente. De hecho, ya sacaron el reglamento el día anterior al carnaval, sin debate público, sin haberle hecho conocer a la ciudadanía ese reglamento, ¿no? Y ya está ahora vigente. 8 de la mañana con 7 minutos en Noticieros Sucesos, la doctora Solanda Goyes, vocal alterna del Consejo de la Judicatura. Doctora Goyes, nosotros conversamos hace algunos días con el doctor Álvaro Román a propósito de esta participación que se denunció ante la ciudadanía, porque el doctor Javier Muñoz, desde la cárcel 4, se le había facilitado pues una computadora y él reclamaba que se le dé el link para participar en las reuniones virtuales del Consejo de la Judicatura. Esto a propósito de que es o no es vocal el Consejo de la Judicatura el doctor Muñoz. Entonces el doctor Román lo que nos decía es, yo no puedo determinar, no está en mis atribuciones finalizar el periodo de un vocal de la Judicatura, ¿no? Y entonces él decía, hay algunas razones, entre ellos la formulación del juicio, es decir, que se ha llamado a juicio el doctor Muñoz como una causal para que él deje de ser un vocal. Mientras tanto, como que tenía las manos atadas. Eso decía el doctor Román. Bueno, miente Álvaro Román, ¿no? Qué pena que Álvaro Román haya caído en estos juegos más rápido que inmediatamente cuando él mismo vivió el hecho de que le quitaron la presidencia y él demandó y siguió un proceso y ahora resulta que es el mejor amigo de Fausto Murillo. Es inentendible, es hasta indigno. Verá, Álvaro Román me convocó a mí y yo estuve actuando. Entonces, ¿no había norma cuando me convocó? ¿Estuvo fuera de la ley cuando me convocó? No, hizo lo correcto porque hay norma expresa, el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que los miembros del Consejo de la Judicatura, en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por sus suplentes. Entonces, pregunta, ¿está ausente el señor Javier Muñoz? El Ecuador sabe lo que es la palabra ausente, menos Álvaro Román. Ausente, que no puede estar, que está fuera de un lugar. En cada sesión que convocan a Javier Muñoz, la secretaria toma lista. Y cuando llama a Javier Muñoz, la secretaria registra en actas que está ausente. Ella lo dice. Si ustedes quieren, pueden mirar porque las sesiones son públicas y ella es quien señala y pone ausente Javier Muñoz. Y eso ya ha sido reiterado casi un mes que le están convocando a las sesiones y el señor está ausente. Adicionalmente, cuando toman votación en cada uno de los puntos del orden del día, nuevamente vuelven a nombrar a los vocales y cuando pasan por Javier Muñoz, la secretaria general deja registrado que está ausente. Entonces, yo no sé qué interpretación, qué gurú necesitan para que les digan lo que es estar ausente. Si usted arguye que a los 3 días de ausencia ya tiene que dejar el cargo. Ese es un segundo paso, ¿no? El primer paso es que me tienen que convocar por el solo hecho de que Javier Muñoz está ausente. Y como está ausente, tiene que venir su suplente. Así dice la norma.
La otra cosa, ¿está o no impedido el señor Muñoz de trabajar, de laborar, de ir al Consejo de la Judicatura? El Ecuador entero lo conoce. Los señores vocales, Álvaro Román y los otros, pretenden decir que el señor Javier Muñoz tiene derecho a sostener el cargo en base a la prisión preventiva, que exhiban la norma, pues ellos han elevado la prisión preventiva de alguien que está en un proceso penal, que es un procesado penalmente, a derecho. Eso es lo que están haciendo, porque dicen, tiene derecho a ser vocal porque no puedo removerlo. Pero mientras tanto, hasta que lo remuevan, quien tiene que actuar es su alterno, porque hay norma expresa para eso. Ya lo hicieron, sea por vacaciones, sea por permiso de paternidad, por permiso de maternidad, por mucho más cuando ahora no tiene causal de justificar sus ausencias. Entonces, de manera inmediata, cuando está ausente el titular, tiene que actuar el alterno. Y luego, para desvincularlo, tienen que encontrar la causal. La causal ya existe, pero para que vea que son dos momentos jurídicos distintos. Uno en el que automáticamente tienen que convocar en ausencia o impedimento de asistir, tiene que convocar al alterno, porque la norma sí lo dice, y luego el retirarle del Consejo de la Judicatura es lo que necesitan causal. Y yo les digo, ya está la causal configurada. El señor Javier Muñoz va 45 días en abandono del cargo. Y a los 3 Y días a los 3 días ya dice se lo podía el desvincular. Código Orgánico de la Función Judicial que un servidor judicial tiene que ser destituido y está prohibido no asistir. Así que discúlpeme, y le siguen pagando salarios sin trabajar, eso es hasta peculado. La doctora Yolanda Yupangui aquí también en esta mesa nos decía que el criterio de los 3 días sirve para todo empleado judicial, excepto para los vocales del Consejo de la Porque Judicatura. ellos han decidido excepcionarle para favorecerle a Javier Muñoz. Esa es una decisión de Yolanda Yupangui, Fausto Murillo y Álvaro Román. Ellos han decidido poner la excepción para Javier Muñoz. ¿Por qué? Porque prefieren tener a un procesado penalmente. Mire, está procesado penalmente por obstrucción a la justicia. Tiene una investigación por lavado de activos, que sepa el Ecuador, lavado de activos. La embajada americana le quitó la visa, pero ellos prefieren tener a esa persona allí en su mesa y compartiendo en lugar de alguien que les puso agenda. Si el miedo no es, el miedo es, imagínense, no es que le tengan temor a Javier Muñoz, el temor es a la gente honesta. Yo les he planteado una agenda de reforma judicial, he planteado que hay que trabajar por una nueva justicia. Eso es lo que les asusta y por eso dejaron de convocar. ¿Cuáles serán los recursos que usted planteará en el futuro de corto plazo? A ver, yo he planteado un reclamo administrativo que todavía no tengo la respuesta como corresponde y luego hay otras acciones para continuar con ese reclamo administrativo. Yo he decidido por ahora no presentar una acción de protección que también varia gente y abogados me ha recomendado, por la simple razón de que las acciones de protección no son efectivas de manera inmediata. Y vean el caso de el propio Álvaro Román. Él presentó la acción de protección y la sentencia llegó después de un año porque llegó a Corte Constitucional. Entonces, la ruta para demandar que tendríamos que buscar es una que sea mucho más sencilla y clara. ¿Y por qué me preocupa? Porque los señores Fausto Murillo, Juan José Murillo, vea usted que no son pues los mejores, los mejores perfiles en el manejo del sistema judicial. Juan José Murillo está inmerso en un caso de audios. Eso en la función judicial es una cosa atroz. ¿Cómo es posible que un vocal del Consejo de la Judicatura se siente con los jueces a pedirles que actúen de tal o cual manera en un caso? Eso es la ruptura de los principios elementales del sistema judicial. Y el señor Fausto Murillo ha sido siempre parte de la mayoría del señor Juan José Murillo. Entonces, si yo pongo una acción, a mí me preocupa incluso que cometan ese tipo de hechos, que son hechos gravísimos, hechos que no deberían suceder, pero como hay estos antecedentes, realmente yo no tengo confianza. Por lo tanto, esa es la razón por la que no he puesto todavía la acción, pero si no se resuelve esto, porque creo que tienen que resolver por la fuerza del sentido común que exige el Ecuador. Es una vergüenza que le sostengan a una persona que está privada de la libertad
y que ellos sean los mejores abogados. Fíjese todo lo que se inventa Yolanda Yupanqui, lo que dice Fausto Murillo, lo que dice Álvaro Román, lo que dicen, inventándose. Y ellos nunca dicen, nunca citan el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial. Oí en una entrevista a Fausto Murillo decir que se necesita que se declare. Que muestre en qué parte de la norma del artículo 258 dice que se declare. En ninguna parte dice que se declare. La jurista Lorena Grillo les ha dicho claramente el hecho de que estén actuando con 3 incluso puede generar nulidades de lo que están haciendo. La Corte Constitucional ya le condenó al señor Fausto Murillo por eso. Y no solo a él, también a los 2 que votaron junto con él cuando se tomó la presidencia sin que le corresponda, les dijo, todo lo actuado en este año con Fausto Murillo como presidente es nulo. Pero ¿por qué? Y se vio obligada la Corte Constitucional a convalidarlo para no generarnos más caos. Y vuelven a incurrir en lo mismo. Y estas personas son las que están liderando el Consejo de la Judicatura, que en este momento requiere una renovación con el ánimo de limpiar la función judicial, de depurar la función judicial. Así que la Asamblea Nacional tiene allí que tomar una decisión frente a esto, ¿no? Veamos qué es lo que sucede. Doctora Goyes, gracias por acompañarnos.